Let your glory shine forever. All the earth, sing your praise. Una sola voz, cielo, tierra y mar, hablan de tu amor y de tu bondad. Toda la gloria es de Cristo. Del amanecer al anochecer, en cada momento te seguiré. Toda la gloria es de Cristo. Dios de eterna luz, que tu gloria brille siempre. Cantará, cantará la creación. Nombre sin igual, solo en Él hay esperanza. Cantará, cantará mi corazón. Sé exaltado en todo, Dios. Vivo para tu gloria, para tu gloria. God be exalted in everything. We live for your glory, live for your glory. God be exalted in everything. We live for your glory, live for your glory. Lord of endless light, let your glory shine forever. All the earth, sing your praise. Over every heart, let your name be lifted higher. All our hearts, sing your praise. God be exalted in everything. We live for your glory, live for your glory. God be exalted in everything. We live for your glory, live for your glory. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, we can remain strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Cuando no puedo ver su faz,
Dicen que su gracia siempre igual a la tormenta venceré. Mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en shall come with trumpet sound. Oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless stand before the throne, faultless stand before the throne. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Good morning, church. For those of you who don't know me, my name is Nate, Buenos días, iglesia. Para los que no me conocen, mi nombre es Nate and this is my friend Ramon. y este es mi amigo Ramón. Over the last couple months, we've been speaking about the perseverance of the saints. Durante los pasados meses hemos estado hablando acerca de la perseverancia de la fe And how God's people can prosper and overcome in difficult times. y cómo el pueblo de Dios puede prosperar y salir adelante en momentos difíciles. And the main portion of scripture that we'll be looking at today is James chapter 1. Y la porción del pasaje bíblico que vamos a estar mirando es Santiago capítulo 1. And this is a very challenging text, but luckily it's also very encouraging. Este es un pasaje que nos reta mucho, pero también nos da mucha esperanza. And the book of James, it reads very differently than any other New Testament epistle. El libro de Santiago, cuando lo leemos en forma diferente de cualquiera de las otras epístolas. And the goal of this letter, it's not to introduce new theological information. La meta de este libro no es de traer nuevas ideas teológicas,
Rather, the goal is to challenge how we live. El propósito es de retar la forma en que nosotros vivimos. And there are two main sources for the wisdom that we find in this book. Hay dos fuentes principales de la cual esto sale la sabiduría de este libro. And the first comes directly from Christ's teaching, especially the Sermon on the Mount. La primera fuente viene especialmente de Cristo, del mensaje de las que habla el Sermón del Monte. And the Sermon on the Mount, it covers many practical, normal aspects of Christian life. Esta serie de sermones habla acerca de cosas prácticas de la vida cristiana. Such as how we give and how we pray. Habla acerca de cómo damos y de cómo oramos. And the second main influence from this is the Old Testament book of Proverbs. Y la segunda fuente es del libro del Antiguo Testamento de Proverbios. And what James is doing, he's calling Christians to be truly wise and live according to Christ's summary of the Old Testament. Y lo que hace Santiago es ayudar a las personas a vivir de acuerdo a la sabiduría de Cristo del Nuevo Testamento. And Christ's summary is simply die to yourself, love God, and love people. El resumen es de morir a nosotros mismos. Say that again. Christ's summary is simply to die to yourself, love God, and to love people. El resumen de esto es de morir a uno mismo, de amar a Dios y amar al prójimo. Before we start reading, let's pray. Antes de comenzar a leer, oremos. Father, I thank you for your word. Padre, te doy gracias por tu palabra. I thank you that your word is always true. Te doy gracias que tu palabra siempre es verdad. I pray that you'd help us to articulate your word clearly this morning. Te pedimos que nos ayudes a articular tu palabra en una forma clara esta mañana. And I pray that this would be a time that blesses you. Y te pedimos que sea un tiempo que te bendiga. In your name we pray. Amen. En tu nombre oramos. Amén. So this is James chapter 1, starting in verse 1. Es Santiago 1, empezando en el verso 1. It says, "This letter is from James, a slave of God and of the Lord Jesus Christ. I am writing to the 12 tribes, Jewish believers scattered abroad." Santiago 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. And verse 2, it says, "Dear brothers and sisters, when trials of many kinds come your way, consider it an opportunity for great joy." Verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. When you read this, do you simply want to stop there? Cuando leen esto, quisieran solo detenerse allí. Do you want to say, "No, thank you, James"? Usted quisiera decir, no, gracias. James, you don't know my life. Santiago, tú no conoces mi vida. I would not like to consider my many trials an opportunity for joy. No quiero considerar mis muchas dificultades una oportunidad para el gozo. Do you think maybe he doesn't get it? Tal vez piensas, él no entiende lo que está sucediendo. Because pain is pain, it's not joy. Porque el dolor es dolor y no es gozo. Because hardship is hardship, it's not joy. Porque los problemas son problemas y no es gozo. The first point that James is simply making is that sometimes life is hard. El primer punto que Santiago está haciendo es que algunas veces la vida es difícil. And I think even the non-Christians would all agree on this point. Creo que también las personas que no son cristianas estarían de acuerdo con este punto. And I'm thankful that the Bible does not try to ignore the problem of suffering. Estoy agradecido con la Biblia de que la Biblia no trata de ignorar el problema del sufrimiento. And before we look specifically at what James is saying, I do think it's beneficial to understand who is writing this letter. Y antes de mirar lo que Santiago está tratando de decir, creo que es beneficioso saber quién está escribiendo esta carta. James was the earthly brother of Jesus. Santiago era el hermano terrenal de Jesucristo. In the early church, James's authority was on the same level as Peter and Paul. En la iglesia primera,
la autoridad de Santiago estaba al mismo nivel de la de Pedro y Pablo. In Galatians 2, Paul calls James a pillar of the church. En Gálatas 2, Pablo llama a Santiago un pilar de la iglesia. James is also very familiar with hardship. Santiago también estaba muy familiarizado con el sufrimiento. He watched his older brother be brutally murdered. Miró a su hermano mayor ser brutalmente asesinado. He likely also saw other Christian friends die. También posiblemente vio a algunos de sus amigos cristianos morir. This letter is being written to Christians who are scattered from Jerusalem because of intense persecution. Esta carta está siendo escrita a cristianos que han sido esparcidos de Jerusalén por causa de la persecución. And like his brother, James was also martyred for his faith. Y como su hermano, Santiago también fue un mártir por su fe. James knows that the Christian life is the best life, but that doesn't mean it's the easiest life. Santiago sabe que la vida cristiana es la mejor vida, pero no es necesariamente la más fácil. Simply, sometimes life is hard. Simplemente algunas veces la vida es difícil. Let's look back at verse 2 again. It says, "Dear brothers and sisters, when trials of many kinds come your way, consider it an opportunity for great joy." Miremos el verso 2 nuevamente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. So it says, when trials come. Cuando vengan las pruebas. Sometimes the closer you are to Jesus, the more resistance that you'll receive in this life, just as Jesus did. Algunas veces cuando te acercas más a Jesús vas a recibir más resistencia, así como la pasó Jesús. And this is speaking to issues from outside. Y estamos hablando de situaciones que son externas. In verse 13, James is going to address inward trials, which are called temptations. En el verso 13, Santiago va a hablar de asuntos o situaciones internas, hablando específicamente de tentaciones. I'm thankful that James, as a pastor, is honest. Estoy agradecido de que Santiago, como un pastor, es honesto. A pastor wants to take the truth of God and apply it to the people of God for their benefit. Un pastor quiere agarrar la verdad de Dios y aplicarla al pueblo de Dios para el beneficio de ellos. Peter, in his first epistle, he says it this way, "Rejoice in the Lord for what he has done." Pedro en su primera epístola dice, regocíjense en el Señor por lo que Él ha hecho. Even though you've had to suffer grief and hardship. Aunque hayan tenido que sufrir hayan tenido que pasar penurias y sufrimiento. Peter then goes on to say, "These have come to prove your faith genuine." Esto ha traído que a causa que su fe haya sido probada genuina. Also notice that the Bible never says if trials come. Noten también que la Biblia no dice si vienen las pruebas. When I read this, I always hope for if, but it says when trials come. Cuando lo leo, tengo la pequeña esperanza de que diga si vienen las pruebas, pero siempre dice cuando vengan las pruebas. And the Christian worldview is the only worldview that I know of that offers meaning in our trials. La visión cristiana del mundo es la única que yo conozco de que ofrece esperanza para las personas que atraviesan dificultades. Offers help through them. Ofrece ayuda a través de las pruebas. As well as a resolution for all hardship. Y también ofrece una resolución para todas las dificultades que pasamos. I think which is good because difficulty in this life is a guarantee. Pienso que esto es bueno porque las dificultades en este mundo están garantizadas. The Bible says that at the end of the age, everything in this life will be reconciled by a perfect judge. La Biblia dice que al final de los tiempos, todo en este mundo va a ser reconciliado por un juez justo y perfecto. God will make everything right. Dios va a hacer todo, lo va a corregir todo. And there will be a time where there are no more tears and no more pain. Y va a haber un tiempo en donde no van a haber más lágrimas y ni más dolor. And before we examine what God is saying in James 1, I want to look at what we might be feeling in the midst of trials. Y antes de examinar lo que Dios
lo que Dios está diciendo en Santiago 1, quiero examinar lo que podemos estar sintiendo en medio de las pruebas. When difficult seasons come, our emotions tend to be escalated. Cuando los tiempos difíciles vienen, nuestras emociones se agitan y pueden subir en intensidad. And we tend to feel more clearly than we think. Y sentimos más claramente de lo que pensamos. And there are 5 things that he doesn't explicitly say that I think are important to understand up front. Y hay 5 cosas que él no dice explícitamente, pero creo que son importantes para nosotros entender. And the first one, when life is hard, you might say that God is punishing me. Una de ellas puede ser cuando la vida es difícil, puedes pensar de que Dios te está castigando. I think it's easy to feel this way. Creo que es fácil sentirse de esta forma. But you need to know that God does not punish his people because he's already punished Jesus on the cross. Pero tienes que saber de que Dios no castiga a su pueblo porque ya castigó a Cristo en la cruz. It would be unjust for him to punish both of you for what you've done or failed to do. Sería injusto para él castigarte por lo que hiciste o lo que no hiciste. So even when life is hard, God is not punishing you. Aun cuando la vida es difícil, Dios no te está castigando. Number 2, when life is hard, you might say, God is failing me. Cuando la vida está difícil, podrás decir, Dios me está fallando. I think it's easy to compare our circumstances with others. Creo que es fácil comparar nuestras circunstancias con las de otros. It might be easy to say that God's promises and blessings are good for them, but they're not for me. Sería muy fácil decir que las bendiciones y las promesas de Dios son para ellos y no para mí. In these times, we need to understand that God is not without power and he's not without a plan. En estos tiempos tenemos que entender de que Dios tiene un plan y tiene poder. So when we're hurting, we need to grow in trust, which is faith. Cuando estamos dolidos, tenemos que crecer en fe. And number 3, when life is hard, you might say, God has abandoned me. Número 3, cuando la vida es difícil, puedes pensar que Dios te ha abandonado. Because it's easy to believe that God is near when times are good. Es fácil de pensar de que Dios está cerca de nosotros cuando la vida está buena. And we need to always take Jesus at his word when he says that he'll never leave us or forsake us. Tenemos que creer ciegamente en lo que Jesús dice, que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. And we need to live like the Holy Spirit is available 100% of the time. Y tenemos que vivir sabiendo de que el Espíritu Santo está disponible 100% de las veces. The fourth one, when life is hard, you might say, God is acting evil toward me. Número 4, cuando la vida es difícil, puedes pensar de que Dios está siendo malo conmigo. In the midst of our trials, we might think along this line of logic. En medio de tiempos difíciles podemos pensar lógicamente de esta forma. We might think, God is sovereign and all-powerful, therefore, everything that happens must be in his will. Podemos pensar, Dios es soberano y poderoso y todo lo que está sucediendo está dentro de su voluntad. Evil happens, therefore, God must be evil. Cuando sucede la maldad, por cierto de que Dios es malo porque Él lo permite. But things happen in this life that break God's heart and grieve him. Pero hay cosas que suceden en este mundo que rompen el corazón de Dios y le hacen sentir pena. And those things should also break our hearts as well. Esas cosas también deberían quebrantar nuestro corazón. And know that God is dealing with the evil in this world because he's not pleased with it. Y saber de que Dios va a tratar con la maldad en el mundo porque Él no está contento con lo que está sucediendo. And there will come a day when he rightfully judges all of it and everything will be made right. Y va a haber un tiempo cuando Él trate con ellos justamente y todo lo va a arreglar, todo lo va a hacer correcto. And the fifth one, when life is hard, you might say, God has to fix it and give me an answer. Número 5, cuando la vida es difícil, puedes pensar de que Dios lo tiene que arreglar y me tiene que dar una respuesta. I think sometimes we're more interested in greeting card Christianity than biblical Christianity. Algunas veces pienso que queremos que Dios nos dé una
vivir una vida cristiana de cuento de hadas y no una vida cristiana bíblica. This is what I mean. Greeting card Christianity says that life is hard, but just wait because it's going to be better. Una vida cristiana de cuento de hadas o tal vez de una tarjeta de un almacén puede pensar de que la vida es difícil, pero tienes que esperar porque algo bueno va a suceder. God does not promise that things will change. He promises that you can change. Dios no promete de que las cosas van a cambiar, pero Él quiere que tú cambies. And we need to know that He's not obligated to answer any of our questions during a trial. Y Él no está necesariamente, Él no tiene que responder a ninguna de nuestras preguntas en medio de dificultades. And unfortunately, we get to see in part, but not in full. Desafortunadamente podemos ver en parte, pero no en completo, por todo. In the last few weeks, I've felt all of these things. En las últimas semanas, yo he sentido todas estas cosas. And I think these are very normal things to feel during a trial. Creo que estas son cosas normales de sentir en medio de tribulaciones. But we have to overcome that mindset. Pero tenemos que derrotar esta forma de pensar. In your trials, focus on what you know, not on what you feel. En las pruebas, enfócate en lo que sabes y no en lo que sientes. Back to the text, it says, when trials come, consider it joy. Considéralo gozo cuando te enfrentes a estas pruebas. And you may have experienced some religious people misusing this verse. Posiblemente hayas encontrado personas religiosas que hayan utilizado este verso de forma incorrecta. Imagine telling your Christian friend that you were rushed to the hospital after you got hit by a car. Imagínate diciéndole a un cristiano que fuiste al hospital porque te golpeó un carro. And if their response is, at least it wasn't a bus, consider it joy, then they're not a very good friend. Y si su respuesta es, considéralo un gozo porque por lo menos no te golpeó un bus, hubiese sido peor. Entonces, ellos no son buenos amigos. When religious people wrongfully quote verses to hurting people, it makes me want to do violence against them. Cuando los religiosos utilizan versos incorrectamente para responder a personas que están en dolor, me da mucha cólera y quiero hacerles daños a ellos. James is not saying that we should pretend to be happy about our unhappy circumstances. Santiago no está diciendo que tenemos que pretender estar gozosos en medio de nuestras circunstancias adversas. And there's a difference between happiness and joy. Hay una diferencia entre la felicidad y el gozo. And don't get me wrong, I'm pro happiness. No me malinterpreten. A mí me gusta la felicidad. Happiness is based on our circumstances. La felicidad se basa en nuestras circunstancias. So when the boss gives you a raise, that's happy. Entonces, cuando tu jefe te da un aumento de sueldo, eso te trae felicidad. If you buy a new car, that's happy. Si compras un carro nuevo, eso te hace feliz. If your friends have a baby, that's happy. Si tus amigos tienen un bebé, eso te hace feliz. I'm into all of those things. Me gustan todas estas cosas. We are not against being happy. No estamos en contra de ser felices. But what happens when you go to the doctor and he doesn't say that you're well? Instead, he says you're sick. Pero ¿qué pasa cuando vas al médico y te dice no estás bien, estás enfermo? And then instead of a raise, you get laid off. Y en vez de un aumento de sueldo, te corren, te echan. That's where joy comes in. Allí es cuando viene el gozo. I believe that Christians and non-Christians can both have happiness. Creo de que los cristianos y los inconversos ambos pueden experimentar felicidad. But true joy is for the people of God. Pero el verdadero gozo está reservado para el pueblo de Dios. Joy is not based on our circumstances. El gozo no está basado en nuestras circunstancias. It's in spite of it.
es aparte de esto, a Hebrews pesar 12, de esto. Hebrews 12:2 says, "For the joy set before him, Christ endured the cross." Hebreos 12:2 dice que por el gozo que estaba delante de él, Jesús atravesó perseveró a través de la cruz. There is nothing less happy than enduring the cross. No hay nada más infeliz que atravesar la dificultad de la cruz. Nothing less happy than being betrayed. Nada más difícil que ser traicionado, Mocked and murdered, ser burlado y asesinado, or being abandoned by your friends and forsaken by God. o ser abandonado por tus amigos y abandonado también por Dios. So if you have Christ, you have the peace that surpasses all understanding. Entonces, si tienes a Cristo, tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. That's the way that Paul explains joy in Philippians 4. Esa es la forma en que Pablo explica el gozo en Filipenses 4, Having peace that surpasses all understanding. teniendo paz que sobrepasa todo entendimiento, Having peace even though your circumstances are unhappy. teniendo paz aun cuando tus circunstancias no son felices. That means that you can have joy in mourning. Eso quiere decir que puedes tener gozo cuando estás de luto. We need to understand that joy comes from our purpose in Christ. Comprendemos que nuestro gozo viene del propósito que tenemos en Cristo. That you can rejoice not in the circumstances, but in the Lord. Entonces te puedes regocijar no en tus circunstancias, sino en el Señor. Because he will change you through that circumstance Porque Él te va a cambiar a través de esa circunstancia, so that we can be more like him. para que podamos ser más como Él. Because in every trial, either your faith will grow or diminish. En cada prueba, tu fe va a crecer o va a decrecer. The Apostle Paul wrote 4 of his New Testament epistles from prison. El apóstol Pablo escribió 4 de sus epístolas desde la prisión. In writing to the Philippians, he even says, "Even if I lose my life, I will rejoice in the Lord." Escribiendo a los filipenses dijo, aún si perdiese mi vida, me voy a regocijar en el Señor. I think that's an incredible mindset. Creo que ese es un pensamiento o una forma de pensar increíble. Because if I were in Paul's seat, I would not say that. Porque si yo estuviese en los zapatos de Pablo, yo no hubiese dicho eso. I'd be much more likely to feel that God is punishing me. Yo más bien pensaría que Dios me estaba castigando, Or I might think God has abandoned me. o pensando que Dios me hubiese abandonado, Or tell God that he's failing me. o hubiese estado diciéndole a Dios que me estaba fallando. Think about it. From prison, even if I lose my life, I will rejoice in Christ. Piensen en ello, desde la prisión, aún si pierdo mi vida, me voy a regocijar en el Señor. So we're going to keep reading. This is verse 3. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. Vamos a seguir leyendo, es el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. So what God is saying through James is that your trials are not meaningless. Entonces lo que Dios está diciendo a través de Santiago es que las pruebas que estás pasando tienen un propósito, un sentido. Even though we may never have an answer to why. Aunque nunca tengamos una respuesta al por qué estamos pasándolas. After pushing God for an answer, Job heard from God, and he was not gentle. Después de que Job intentó conseguir una respuesta de Dios, Dios le respondió y no fue gentil con él. God said to Job, "Who is this that questions my infinite wisdom with such ignorant words?" Dios dijo, ¿quién es este que está cuestionando mi sabiduría infinita con palabras necias o tontas? And goes on to say, "Where were you when I created everything?" Y continúa diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo lo creé todo? So if we'll avail ourselves to suffering trials, it produces 2 things, steadfastness and maturity.
Si nos permitimos pasar a través de la prueba va a producir dos cosas en nosotros, madurez y paciencia. Steadfastness is perseverance. O perseverancia, va a producir perseverancia en nosotros. In Ephesians 6, Paul uses the language stand firm like a command given to a soldier. En Efesios 6, Pablo dice que debemos estar parados firmes como soldados. No matter the circumstances, you are able to weather the storm. No importa las circunstancias, puedes pararte firme en medio de la tormenta. A perseverance that you're never swayed by trials. Una perseverancia que te va a ayudar a no ser movido de un lado a otro por las tribulaciones. Where you hold tightly to what you know and not to what you feel. Donde te agarras fuerte de lo que sabes y no de lo que sientes. Where you don't give up or give in to fear. Donde no te rindes y no te das por vencido al temor. Because every trial is a test and an opportunity for your faith to grow. Porque cada prueba es una oportunidad para que tu fe crezca. God uses every trial to transform you. Dios utiliza toda prueba para transformarte. Because God may not change your circumstance, but he can change you. Dios tal vez no cambie tu circunstancia, pero te va a cambiar a ti. Because how many of you want to be like Jesus? Porque ¿cuántos de ustedes quieren ser como Jesús? How many of you want a trial? ¿Cuántos quieren una prueba? Because in reality, it's the same question. En realidad es la misma pregunta. All trials will test your faith. Toda prueba va a probar tu fe. Please know that faith is tested by trials. It's not produced by them. Por favor, sepan de que la fe es probada por las pruebas y no es un resultado de las pruebas. Because according to Romans 10, faith is produced by hearing the word of God. Porque de acuerdo a Romanos, la fe es producida por escuchar la palabra de Dios. Trials reveal the faith that we have. Las pruebas revelan la fe que tenemos. And it's not because God doesn't already know. Y no es porque Dios no lo sabe. It's so that we can grow. Es para que nosotros podamos crecer. One Bible commentator says it this way: if the trials are many, so too is the grace of God with which the Christian can meet them. Un comentador de la Biblia dice que si las pruebas son muchas, también la gracia de Dios que nos da es también mucha para enfrentar las pruebas que tenemos enfrente. He's saying that it is by God's grace that we are being fully developed. Dice que es a través de la gracia de Dios que estamos siendo desarrollados. And I'm thankful that it's not by my own power. Y estoy agradecido que no es de acuerdo a mi propio poder. Because I've lived long enough to realize that sometimes I'm bad at life. Porque he vivido lo suficiente para darme cuenta de que algunas veces no vivo la vida bien. I've realized sometimes I'm not strong enough. Me he dado cuenta que algunas veces no soy lo suficientemente fuerte. And often I'm not smart enough. Y algunas veces no soy lo suficientemente inteligente. I'm thankful to worship a God who's infinitely strong and infinitely wise. Doy gracias a Dios que adoro un Dios que es infinitamente sabio e infinitamente fuerte. We're going to close with the next 4 verses. Vamos a terminar con los siguientes 4 versos. The start of verse 5, it says, if any of you lacks wisdom, let him ask God. Verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. So if any of you lacks wisdom, I want to stop there for just a second. Quiero pararme allí por un momento. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría. Because to that question, I would say, yes, that's me. Porque a esa pregunta voy a decir, sí, ese soy yo. Because that's God asking, does anybody need help? Ese es Dios preguntando, ¿alguien necesita ayuda? Let's keep reading. It says, let him ask God who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verse 6, let him ask in faith without doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Verso 6, pero pida
con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. So James is offering this imagery of being out on a boat. Santiago está ofreciendo esta imagen o ilustración de estar en un bote. And while you're there out on the water, you start to see the clouds rolling in. Y mientras estás en el agua, empiezas a ver a las nubes que se están juntando. And the wave and the wind start to pick up. Y las olas y el viento empiezan a incrementar. So what do you need when you're stuck in the middle of the storm? ¿Qué necesitas cuando estás en medio de una tormenta? He says you need wisdom. Dice, necesitas sabiduría. And I want you to know the difference between wisdom and knowledge. Quiero que sepas la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Knowledge is simply knowing stuff, Conocimiento es saber cosas. and wisdom is knowing how to live based on the stuff that you know. Y sabiduría es saber cómo vivir de acuerdo a las cosas que sabes. And knowledge obviously is not a bad thing, but it's not enough. Y el conocimiento no es malo, pero no es suficiente. Because knowledge is theoretical, wisdom is practical. El conocimiento es teórico y la sabiduría es práctica. Knowledge fills your mind, but wisdom guides your life. El conocimiento llena tu mente, pero la sabiduría guía tu vida. Knowledge tells you what you believe, and wisdom tells you how to live. El conocimiento te dice cómo lo que crees y la sabiduría te dice cómo vivir. And that's why wisdom has very little to do with your IQ. Y por eso la sabiduría tiene muy poco que ver con tu coeficiente de inteligencia. Because there are many smart people that make bad choices. Porque hay mucha gente inteligente que juzgan y toman malas decisiones. God's goal is that we would grow in wisdom by the power of the Spirit. La meta de Dios es que crezcamos en sabiduría por el poder del Espíritu Santo. For a second, think of Jesus. Por un momento piensa en Jesús. Do you ever ask yourself, how did he do it? ¿Habrás preguntado alguna vez cómo lo hizo? How did he live a sinless, perfect life? ¿Cómo vivió una vida sin pecado y perfecta? For him, he had Satan tempting him, Él tuvo a Satanás tentándolo. his family doubting him, Su familia lo estaba dudando de él. his friends betrayed him, Sus amigos le traicionaron. critics opposed him, Los críticos estaban en contra de él. and with everything against him, a sinless, perfect life. Y con todo en contra de él, vivió una vida perfecta y sin pecado. So the question, how did he do it? La pregunta, ¿cómo lo hizo? Simply by wisdom. Simplemente por sabiduría. And we need to know that God is freely offering us that same wisdom. Tenemos que saber que Dios nos está ofreciendo esa misma sabiduría, gratis. And we won't be perfect like Jesus is perfect, but we can continue to grow. Y no vamos a ser perfectos como Jesús lo fue, pero vamos a continuar creciendo. And I think often we don't ask God for help because we don't accept the Father heart of God. Y muchas veces pienso que no pedimos ayuda de Dios porque no aceptamos el corazón paternal de Dios. And God is a dad who loves you. Y Dios es un padre que te ama. When you come to him and say, Dad, I need your help, Cuando vienes a él y dices, papá, necesito tu ayuda, we know that he won't turn you away. sabemos de que no te va a dar la espalda. Instead, he'll probably say, I know, and I'm glad you came to ask. De hecho, dirá, lo sé y me alegra que vinieses a pedirme ayuda. And when you ask God for help, it means that you're humble and teachable. Y cuando le pides ayuda a Dios, quiere decir que Él es humilde y enseñable. And there's joy in a God who wants to help by giving you wisdom. Y hay gozo en un Dios que quiere ayudarte y darte sabiduría. And the bedrock of what James is saying at the start of this book is sometimes life is hard. Y el fundamento de lo que Santiago te está diciendo es que la vida algunas veces es difícil, But God is always good. pero Dios siempre es bueno. He offers meaning in our trials. Él ofrece está ofreciendo un sentido o una dirección en medio de
o un propósito en medio de lo que estamos sufriendo. And he offers help through them, Y nos ofrece ayuda a través de eso. as well as a resolution for all hardship. También una resolución para todas las dificultades. And I'd like to pray for those that are listening that have never met Jesus Quiero orar por aquellos que me están escuchando que nunca han conocido a Jesús and have never experienced the kind of joy that's like peace that surpasses understanding. y nunca han experimentado ese gozo que es como la paz que sobrepasa todo entendimiento. And those of you who would like to respond. Y aquellos de ustedes que quisieran responder. And I'd also like to pray for those that are dealing with trials right now. También quiero orar por aquellos que están pasando dificultades o pruebas ahora mismo. No matter what it is, I believe God at his word that he says he'll help us. No importa lo que sea, creo en la palabra de Dios que Él nos va a ayudar. Let's pray. Oremos. Father, I pray for those who are listening and have never responded to the good news of your Son. Padre, oro por aquellos que me están escuchando y nunca han respondido a las buenas nuevas de tu Hijo. And if that's you, simply pray along with me. Si ese eres tú, repite esta oración conmigo. Say, Jesus, I trust in you alone Di, Jesús, confío solo en ti to take away my sin para llevarte mi pecado and offer me right relationship with God. y ofrecerme una relación justa con Dios. Please save me, Sálvame, keep me, guárdame, fill me with your spirit, lléname con tu espíritu and fill me with faith. y lléname de tu fe. Please teach me to walk in your ways. Por favor, ayúdame a caminar en tus caminos. Father, I also want to pray for those that are dealing with trials right now. Quiero orar ahora por los que están pasando dificultades ahora mismo. No matter what it is, medical, financial, No importa lo que sea, si es médico, si es alguna cosa médica o financiera, relational, si es relacional, emotional, si es emocional, I thank you that you died to cover all of it. te doy gracias que tú moriste para cubrir todo esto. I pray for your grace Oro por tu gracia and your peace. y tu paz. I pray that you give us your wisdom. Te pido que nos des tu sabiduría. I thank you that it's not by our power, Y te doy gracias que no es por nuestro poder, that you give us strength by your spirit. que tú nos das fuerza a través de tu espíritu. I pray that you'd help us to grow. Te pido que nos ayudes a crecer. And I thank you that we can be victorious Y te doy gracias que podemos ser victoriosos, because we worship a victorious God. porque adoramos a un Dios victorioso. I pray that you'd please help us to keep our eyes on Jesus, Ayúdanos a mantener nuestros ojos en Jesús, especially when life is hard. especialmente cuando la vida es difícil. Amen. Amén. I really do believe God at his word that he wants to help us. Le creo a la palabra de Dios cuando dice que Él nos quiere ayudar. And if you need more prayer Si necesita más oración or you want to connect with a pastor o quiere conectarse con un pastor or get involved in a small group, o quiere involucrarse en un grupo pequeño o celular, just please text the number below and we'd love to connect with you. por favor mande un mensaje de texto al número que aparece en pantalla y vamos a responderle. May the Lord bless you and keep you, church. Que el Señor les bendiga y les guarde, iglesia. We miss you. Les extrañamos. Have a great week. Que tengan una buena semana.